Capítulo 66. Jake se concentró en los hilos de maná mientras suministraba maná a través de cada uno de ellos. Uno de ellos alcanzó su capa maltratada, que había sido destruida casi por completo, nuevamente, después de la última pelea donde finalmente derribó al último de los grupos de tejones, dejando solo al alfa. El encantamiento de autorreparación en la capa la repararía por completo con el tiempo, pero si uno estuviera inyectando maná, aceleraría significativamente el proceso. La segunda cuerda fue para sus brazales que también habían recibido bastante paliza. Los había usado para bloquear con bastante liberalidad, haciéndolos bien y verdaderamente rayados. Uno de ellos incluso tenía varios agujeros de mordedura de las 2 veces que había sido mordido. La tercera cuerda fue al carcaj vacío mientras suministraba maná para conjurar más flechas. Otros 2 estaban recogiendo un hongo azul cada uno mientras lo ponían lentamente en el tazón que sostenía con sus 2 manos. Si estaba haciendo brebajes o infusiones relativamente fáciles, podía hacerlo con una sola mano en el tazón, pero era más cómodo con las 2 manos y necesitaba un control un poco más fino. Y como actualmente estaba produciendo más veneno necrótico, necesitaba ambas manos. Por supuesto, se lo puso un poco más difícil al desplegar hilos de maná y cargar o reparar sus cosas. Pero al final, resultó ser un éxito, ya que recibió un hermoso mensaje que confirmaba su brebaje exitoso y finalmente subió de nivel. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 47, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 43, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Junto con ese nivel, ya había obtenido bastantes ganancias de la mazmorra. Jake había estado allí durante 10 horas ya que tenía que tomar un descanso antes de luchar contra el penúltimo y último grupo de tejones. Rápidamente quemó las 60 flechas en cada una de esas peleas, ya que las malditas cosas eran relativamente resistentes y buenas para evitar lesiones fatales. Como tomó un poco de tiempo reconjurar las flechas, también pasó el tiempo inventando un poco. Había decidido hacer todo lo posible contra Alpha Badger y usar parte de su suministro limitado de veneno necrótico. Estaba empezando a quedarse un poco bajo en hongos azules ahora. Se maldijo a sí mismo por comerlos casualmente por costumbre en el periodo posterior a la salida de la mazmorra de desafío, pero no tanto como se maldijo a sí mismo por no limpiar el largo túnel lleno de ellos después de salir de la mazmorra de desafío. Era poco probable que regresara por ellos ya que, bueno, no sabía el camino de regreso. Era un cazador, claro, pero eso no significaba que su sentido de la orientación fuera tan poderoso. Además, el maldito bosque en la zona exterior se veía igual por todas partes, casi sin puntos de referencia discernibles. Al menos la zona interior tenía enormes montañas de diferentes alturas para orientarse rápidamente. Al menos la mazmorra era sencilla. Literalmente, ya que solo había una abertura en cada extremo de la cueva. Después de terminar la mayoría de sus preparativos, meditó durante unas horas para recuperarse por completo. Solo quedaba un único enemigo frente a él, y por la sensación que desprendía, la cosa era más fuerte que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Saliendo de la meditación, sacó la botella recién preparada de veneno necrótico, mientras comenzaba a sumergir sus flechas en ella una por una. Sin dejar nada al azar, sumergió a los 60, asegurándose de poder darle a la bestia una dosis suficiente de muerte. Después de que terminó, se puso la capa y los brazaletes ahora completamente reparados. Fue un poco extraño cómo retuvo las estadísticas de los brazales incluso después de quitárselos. Aunque su conexión con ellos empeoró lentamente cuando no los tenía puestos, asumió que si se los quitaba por mucho tiempo, las estadísticas desaparecerían. Volviendo a centrar su atención en el enorme Alpha Venom Fang Badger, notó que aún no podía ver su nivel, incluso después de subir de nivel. El alfa ya no estaba durmiendo sino sentado en el suelo, casi como si lo estuviera esperando. En el momento en que derrotó al grupo con 6 tejones, la bestia se despertó y se movió a la posición en la que se encontraba actualmente. Probablemente por diseño, notó Jack. Todavía demasiado parecido a un videojuego, suspiró.
Era un poco espeluznante cómo la bestia podía estar a solo 100 metros de él en un terreno plano, y aunque podía verlo claramente desde aquí, de alguna manera no reaccionó a su presencia en absoluto. Lo mismo era cierto para todos los tejones. Jake podía atacar a un grupo sin que los demás se molestaran. Claramente deberían poder oír y ver, y sin embargo, nada. Afuera era un poco diferente, con las bestias deambulando más, y aunque su rango de percepción era limitado, el mero hecho de que se movieran hacía que fuera más probable que alguien se peleara accidentalmente. Su participación involuntaria de los pequeños dinosaurios durante su pelea con el búfalo fue un gran ejemplo. Lo había manipulado como solía hacer y accidentalmente se acercó demasiado a un grupo de pequeños cabrones. El hecho de que su rango de compromiso fuera más extenso que su esfera de percepción tampoco había ayudado. Pero estos tejones, fácilmente podría abarcarlos con su esfera y aún así no jalarlos. Cabe señalar que su esfera actualmente tenía un alcance de poco más de 20 metros. Diablos, el hecho de que pudiera sentarse aquí en la mazmorra y preparar venenos mientras estaban a solo decenas de metros de distancia era simplemente extraño. Sin embargo, funcionó a su favor, por lo que no se iba a quejar tanto. Mientras miraba al tejón gigante en la distancia, sacó una flecha de su carcaj, la colocó y apuntó a la bestia. Todavía no reaccionó cuando comenzó a cargar Power Shot. No podía exagerar, ya que dudaba que la criatura muriera de un solo golpe, y no sería aconsejable tener un brazo entumecido o incluso dañado. Al mismo tiempo, tampoco podría ser demasiado débil. Después de unos 8 segundos, cuando Jack comenzó a sentir el dolor, lanzó la flecha con la habitual explosión de energía. Había apuntado a la cabeza de la bestia, con la esperanza de un tiro fácil. Una esperanza que se apagó rápidamente cuando la bestia reaccionó en el momento en que lanzó la flecha. Los ojos, por lo demás apagados, se volvieron nítidos y la bestia se puso en movimiento mientras esquivaba hacia un lado mucho más rápido que cualquier otro oponente al que Jack se hubiera enfrentado antes. Todavía se las arregló para rayarse, pero en el mejor de los casos era una herida superficial. A pesar de esquivar su golpe inicial, Jack no se decepcionó sino que sintió emoción. Este era un oponente digno. Una buena cacería. Un desafío al que se enfrentaría con gusto. Sacando otra flecha, disparó una flecha dividida que sorprendió a la bestia que cargaba hacia él. 3 de las 5 flechas dieron en el blanco mientras esquivaba. Pero notablemente, claramente evitó a propósito la flecha envenenada original. Entrecerrando los ojos, Jack supo que esta bestia, a pesar de su comportamiento anterior, tenía instintos agudos. Solo tuvo tiempo de lanzar una flecha partida más antes de que la bestia lo alcanzara. Pasó la brecha de 100 metros en solo 3 o más segundos, avergonzando a la mayoría de los autos deportivos con su monstruosa aceleración. Y esto fue incluso con la bestia encontrando tiempo para esquivar las flechas en el camino. Jake Shadow saltó hacia atrás pero no tuvo tiempo de disparar otra flecha antes de que la bestia se le echara encima una vez más. Su táctica de confundir brevemente a su enemigo saltando claramente no funciona en este caso. Todavía no había logrado lanzar adecuadamente ninguna flecha envenenada sobre la bestia, ya que se vio obligado a bloquear un golpe de sus garras. Su fuerza superó a Jack por mucho, y justo antes de que lo golpeara, saltó hacia atrás, aprovechando el impulso de su golpe para crear cierta distancia. Sin embargo, la garra aún desgarró sus brazales y brazos, pero además de eso, manejó el golpe relativamente bien. Sintió que sus huesos crujían un poco y envió reverberaciones por sus brazos, pero su cuerpo pudo soportarlo. Después de haberse alejado un poco, Jack finalmente logró lanzar una flecha sobre la bestia, aunque no golpeó ninguna área crítica, pero fue suficiente para entregar la carga tóxica. La flecha perforó toda su punta en la piel de la bestia, notablemente menos que con los tejones Venomfang normales, donde atravesaban directamente o solo se detenían cuando golpeaban huesos o músculos densos. Pero estuvo bien. Mientras la flecha pudiera penetrar la dura piel de la bestia, podría matarla. La propia bestia también pareció notar los efectos del veneno mientras chillaba de ira, mucho más fuerte que incluso los Mourad Screechers. Sus oídos zumbaban y sintió que su visión se oscurecía por un segundo.
Sin embargo, su sentido del peligro todavía le advirtió de las fauces de la bestia que descendían sobre él, lo que le permitió a Shadow a un lado y evitar el peligro. No tenía intención de dejar que la bestia le hundiera los colmillos. No podía anular el efecto del veneno de los más pequeños, por lo que no vio ninguna posibilidad con el alfa. No hay razón para convertir esto en una batalla de desgaste. Shadow Bolting una vez más justo después del primero le permitió alejarse un poco más, cuando notó que la bestia detrás de él se rascaba la herida que había infligido. Para su horror, vio que le arrancaba el trozo de carne donde había golpeado, junto con la flecha misma. Mierda, pensó Jack. El veneno necrótico en realidad no se propagó tan bien a través de la sangre, rompió la carne y se propagó a través de ella. Con la bestia arrancando la carne infectada, eliminó la mayor parte de la infección. Tengo que cambiarlo, decidió mientras sacaba un veneno que apenas había usado. El primer tipo de veneno que había hecho. Veneno hemotóxico débil, inferior, aumenta el sangrado en las entidades infectadas y hace que las lesiones sean más difíciles de curar. El veneno debe introducirse directamente en el torrente sanguíneo para que tenga algún efecto. Era de menor rareza y efecto, pero probablemente funcionaría bien contra este tipo de enemigos. Ya tenía varias heridas sangrantes, incluida la que acababa de hacerse. Podía ver la carne retorciéndose mientras comenzaba a sanar visiblemente, por lo que no tuvo tiempo de dudar. Usando el tiempo que le había dado la bestia para arrancar la carne infectada, sacó una flecha y rápidamente limpió la mayor cantidad de veneno necrótico que pudo con su capa. Mezclar venenos nunca terminaba bien y, a menudo, empeoraba los efectos. Sin tiempo para sumergir con cuidado la flecha en el veneno, simplemente lo derramó sobre la flecha rápidamente mientras hacía contacto visual con la bestia por el rabillo del ojo. Estaba llegando. Obligado a retirarse una vez más, arrojó la botella hacia la bestia. Afortunadamente, la criatura decidió que la botella vacía era una gran amenaza y saltó hacia un lado para evitarla, lo que le dio a Jack aún más tiempo. Solo tenía una flecha preparada con el veneno, y no sabía si tendría tiempo para hacer otra. No tenía confianza para enfrentarse a la bestia en una pelea cuerpo a cuerpo. Todavía no, al menos. Si pudiera debilitarlo significativamente primero, tal vez podría hacerlo. Pero necesitaba aterrizar este tiro. Splitting Arrow había demostrado no funcionar, y un tiro regular tenía una gran posibilidad de ser esquivado, necesitaba conseguir un power shot de canal corto de alguna manera. Su experimentación con la aceleración de la velocidad de canalización había sido gradual. Podía hacerlo ligeramente ahora, pero no tenía exactamente una tremenda tasa de éxito. O era insignificante, o simplemente hizo que la habilidad fallara cuando toda la energía interna almacenada se dispersó en la nada. Los tiempos difíciles exigen decisiones difíciles, pensó mientras tomaba la apuesta. ¿Qué mejor momento para probar algo nuevo y arriesgado que en una batalla de vida o muerte? Habiendo decidido un plan, decidió aprovechar el miedo de la bestia a las botellas. Todavía tenía miles de botellas vacías de veneno y pociones en su almacén y estaba más que dispuesto a arrojarle algunas. Sacando un puñado de botellas, se las arrojó una vez más a Alpha Badger mientras éste esquivaba hacia un lado. Jake ni siquiera se tomó el tiempo para ver si la finta funcionaba mientras levantaba su arco con la flecha hemotóxica colocada. Enfocando toda su percepción hacia adentro, comenzó la habilidad y trató de acelerar el flujo de energía. Sintió que se aceleraba significativamente como él quería, y sintió que la energía entraba en sus brazos a un ritmo como nunca antes, un ritmo que era demasiado inestable. Toda la energía acumulada desapareció incluso más rápido de lo que se había acumulado, lo que hizo que Jack maldijera por dentro. La primera parte había estado bien, pero no pudo terminarla. Era demasiado inestable. Demasiado apresurado, con la energía no siendo guiada adecuadamente. No tuvo tiempo de volver a intentarlo, ya que la bestia también cambió su táctica. El cabello en forma de aguja en su espalda de repente se erizó mientras chillaba hacia él una vez más, dándole la misma sensación de náuseas. Y al igual que antes, su sentido del peligro le advirtió justo después, mientras que su esfera de percepción le hizo consciente de la naturaleza de la amenaza. Cientos de pelos pequeños, delgados y afilados como agujas se dirigían hacia él a una velocidad vertiginosa.
Al no tener otra opción, cargó hacia las agujas, mientras usaba su Shadow Bolt para atravesarlas. En un giro de los acontecimientos menos que positivo, descubrió que las agujas tenían bastante energía infundida en cada una de ellas, lo que hizo que Jack perdiera más de 1000 maná y más salud de la que le hubiera gustado. Sin embargo, no se arrepintió de su elección cuando recuperó la audición después del chillido, y escuchó el sonido chisporroteante que hacían las agujas cuando estaban incrustadas en el suelo. Venomphank, mi culo, debería llamarse Venomair, maldijo en broma en su mente cuando ahora se encontraba más cerca de la bestia de lo que le gustaría. A pesar del peligro, tuvo que admitir que se estaba divirtiendo mucho. Con solo unos 5 metros entre ellos, la bestia aprovechó la oportunidad para morderlo, haciendo que Jack eludiera el golpe, mientras sacaba rápidamente su espada y la apuñalaba en un lado de la cabeza de la bestia, penetrando la barbilla. Reaccionó rápidamente cuando la bestia lo empujó rápidamente hacia atrás moviendo la cabeza. Para empeorar las cosas, el alfa había logrado rascarse el pecho con uno de sus colmillos durante el movimiento. Instantáneamente sintió que el dolor se extendía por todo su pecho cuando el veneno comenzó a apoderarse de él. Inconscientemente movilizó su energía vital para combatirlo mejor mientras miraba en dirección a la bestia que intentaba sacar la espada de su barbilla. Había comprado algo de tiempo. Había dejado caer su arco, pero se había asegurado de no perder la flecha. Todavía tenía su viejo arco de antes de que lo actualizaran a una rareza común. Era más débil, pero si le infundía maná, debería poder hacer que se mantuviera unido el tiempo suficiente para. Algo hizo clic en su mente en ese momento. Su control de la energía interna era débil, pero su control del maná era mucho mejor, practicado a través de su alquimia y ayudado por su talento en ella. Si pudiera usar maná para apoyar el proceso, podría hacerlo. El maná no podía inyectarse directamente en el cuerpo en su forma pura, pero podía manifestarse en el aire e inyectarse en cosas físicas no vivas, como su arco. Levantando su viejo arco, colocó la flecha en un estado casi de trance mientras la bestia todavía se revolvía, tratando de sacar la espada de su barbilla. El frío invasor se estaba filtrando lentamente en él, molestándolo más que causando algún daño real. Comenzó a usar Power Shot cuando el proceso comenzó como de costumbre. Sin embargo, esta vez, trató de acelerar el canal ya que también inyectó maná en el arco simultáneamente. El arco y sus músculos se vieron abrumados por la energía en momentos, pero esta vez la energía interna no se dispersó. El maná dentro y alrededor del arco lo mantuvo en su lugar mientras alcanzaba el equilibrio. La energía comenzó a acumularse como nunca antes hasta que alcanzó el crescendo. Sin tiempo que perder, Jack soltó la cuerda, ya que tanto el maná como la energía interna se inundaron hacia el exterior, creando una explosión, diferente a cualquier Power Shot que haya hecho antes. El arco explotó en astillas cuando soltó la cuerda, incapaz de mantener su forma después de que el maná lo devastara desde adentro. Vio la notificación aparecer frente a él en el segundo en que se lanzó la flecha mientras volaba hacia la bestia que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Asterisco habilidad mejorada asterisco, Power Shot, poco común, y GT, Power Shot infundido, raro, capítulo 67. El Enfused Power Shot recién obtenido disparó la flecha a una velocidad sin precedentes cuando golpeó al Alpha Venomphank Badger justo en su sección media. El poderoso ataque atravesó el cuerpo de la bestia mientras salía por el otro lado, perforando cualquier órgano vital en el camino. Jake estaba encantado de que su método funcionara y quería leer la notificación con la habilidad mejorada, pero el rugido del alfa lo devolvió rápidamente a la realidad, ya que cargó hacia él con un abandono imprudente. Rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando se vio obligado a saltar a un lado para evitar su carga loca. Su arco se había roto al soltar la flecha, su espada aún colgaba de la barbilla de la bestia, ya que parecía haberse atascado en algo, y su otro arco había sido arrojado quién sabe dónde después del loco alboroto de la criatura. Pero tenía una gran cosa a su favor en el gran agujero abierto directamente a través de la criatura, junto con las heridas dejadas por algunas flechas y el trozo de carne que se había arrancado. En lugar de detener el sangrado de estas heridas, ahora había comenzado de nuevo, la hemotoxina estaba haciendo su trabajo. La bestia ya no era tan brillante como antes. El Power Shot infundido parecía haberlo enfurecido por completo, haciéndolo revolcarse incontrolablemente.
Sin embargo, los grandes movimientos solo sirvieron para empeorar sus heridas. Sin embargo, un problema para Jake era su incapacidad para capitalizar aún más la situación. No tenía arco ni espada, y tratar de apuñalarlo con flechas o su daga en cuerpo a cuerpo tampoco parecía una buena idea. Entonces, optó por el enfoque quizás más aburrido y lo manipuló, dejando que la pérdida de sangre hiciera el trabajo por él. Después de correr durante unos minutos, finalmente encontró su arco tal como apareció en su esfera. Con él en la mano, podía continuar lanzando tiros al azar sobre la bestia cada vez que se presentaba la oportunidad. Estas flechas eran las que estaban empapadas con veneno necrótico, haciéndolas aún más letales. En un intento por recibir menos daño, la bestia terminó recibiendo más, ya que arrancó todas las flechas envenenadas poco después de que la golpearan. Enormes trozos de carne fueron arrancados, pero el alfa no pudo regenerarse ya que gastó hasta el último fragmento de vitalidad tratando de no sucumbir a la pérdida de sangre. El tejón comenzó a volverse más lento a medida que charcos de sangre empapaban el suelo ya húmedo. Sus chillidos se volvieron menos intensos a medida que se debilitaba más y más. Naturalmente, esto solo facilitó que Jake hiciera más y más daño a la bestia, lo que hizo que la conclusión de su pelea fuera inevitable. Finalmente, la bestia cayó al suelo después de que Jake le clavara una flecha en una de sus piernas. Todavía trató de arrastrarse hacia adelante, pero con apenas moverse, lo remató de manera segura al finalmente aterrizar una flecha en sus ojos, penetrando en el cráneo. Con un suspiro de alivio, miró a la bestia muerta. Había sido el enemigo más fuerte al que se había enfrentado hasta ahora. La pelea le había dado una sensación que había extrañado durante mucho tiempo. Todo había sido demasiado fácil después de que salió de la mazmorra de desafío. No contó la emboscada de Recher ya que no fue una pelea sino un ataque unilateral. Una batalla que ni siquiera quería tener, basada en falsos pretextos. Esa vez solo había sido para escapar, no había estado en el espacio mental correcto, pero si alguna vez volviera a suceder, nunca se permitiría ser tan estúpido como para aterrizar en tal situación por segunda vez. Y si lo era, solo quería ser lo suficientemente fuerte como para dominar a la oposición. Para hacer eso, Jake necesitaba desafiarse a sí mismo y mejorar, pero todas las demás peleas habían sido demasiado simples. Jake apenas había recibido daño en la mayoría de ellos, y tanto su resistencia como su maná rara vez se vieron afectados. Había habido algunas buenas peleas aquí y allá, pero nada que realmente estimulara su deseo de un verdadero desafío. Pero ahora, finalmente había conseguido uno. Era una sensación satisfactoria, sin duda. Mirando sus notificaciones, obtuvo un nivel, pero en lo que se centró fue en su sorpresa en el nivel de tejón. Asterisco has matado, Alpha Venom Fun Badger, el Biel 71, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 102.000 TP ganados asterisco. Asterisco, Din. Clase, Cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 40, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Solo 71, pensó, mientras revisaba 2 veces. Eso parecía demasiado bajo. Varios tejones tenían más de 60 años y eran mucho más débiles. Confiaba en los instintos que le decían que la bestia no había evolucionado a grado D, pero aún era de grado E como él. Por otra parte, tenía sentido. La raza de la bestia era diferente. Una variante, como que podría haber obtenido una peor clase o profesión, así podría uno quizás obtener peores carreras. O tal vez solo las bestias podrían, ya que Jake no estaba seguro de si los humanos podrían evolucionar de alguna manera en algo no humano. No pudo evitar recordar a Malefic Vapor. Una vez había sido una serpiente, una especie de bestia. Pero se había transformado para convertirse en un dragón, e incluso ahora, tenía la forma de un hombre con escamas y aspecto muy humano. Varios cambios considerables en su raza aparecieron a través de esa línea de evolución, aunque siempre manteniendo el tema reptiliano. Para él, haber tenido varias carreras variantes a lo largo de ese viaje solo podía esperarse. Quizás estos tejones eran los mismos. Aparecieron variantes entre ellos, proporcionando mejores estadísticas y habilidades.
Ciertamente explicaría por qué una brecha de nivel de solo 10 o más entre tejones podría significar tanto. Una explicación que seguramente obtendría en el futuro. Por ahora, sin embargo, tenía muchas cosas que hacer. Lo primero que hizo fue recuperar su espada de la boca de la bestia. Tomó un poco de trabajo sacarlo, ya que se había quedado atascado entre dos dientes, y la criatura solo lo empeoró cuando trató de sacarlo, presionándolo contra la carne. Doloroso, por decirlo menos. Afortunadamente, la hoja en sí estaba bien. Hake había temido que se dañara, y como no poseía el encantamiento de reparación, no tendría forma de arreglarlo. Luego, volvió a mirar la lista de notificaciones y vio el nuevo y mejorado Infused Power Shot. Disparo potente infundido, raro, aguante como combustible, maná como guía. A diferencia de un Power Shot normal, el Infused Power Shot no requiere mucho tiempo de carga, pero se puede cargar en un breve momento. Cuanto mayor sea la magnitud de la carga, mayor será el gasto de resistencia y maná. Cargar Power Shot infundido puede potenciar aún más la habilidad. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad, fuerza e inteligencia al usar disparo potente infundido. Estaba encantado de que el sistema hubiera reconocido su intento y le hubiera dado una nueva habilidad. Podía sentir que el sistema lo ayudaba hacia el final, aunque solo un poco. Honestamente, hizo la mayor parte por capricho, de alguna manera aplicando técnicas que usaba principalmente cuando hacía alquimia. En cuanto a la nueva habilidad, fue una gran mejora. Se mejoró de poco como una rareza, y el tiempo de carga casi se eliminó. La escala de la habilidad ahora también incluía inteligencia, lo que hizo feliz a Jake de finalmente usar la estadística. Bueno, tenía Touch of the Malefic Vapor, pero esa habilidad requería que tocara a su oponente, por lo que era bastante difícil de usar contra oponentes como Alpha que podrían destrozarlo en cuerpo a cuerpo. Su Alchemist of the Malefic Vapor le proporcionó 2 de inteligencia por nivel, mientras que también obtuvo 2 por cada nivel de carrera, lo que le da un total de 150 de inteligencia actualmente. Era su estadística más baja por bastante, pero estaba feliz de que finalmente tuviera algún uso, al menos. Aunque tuvo que admitir que la estadística probablemente trajo beneficios que desconocía. Era una de las 3 grandes estadísticas mentales, las otras eran sabiduría y fuerza de voluntad, por lo que tenía que hacer algo. La fuerza de voluntad, por ejemplo, aumentó su regeneración de maná, mientras que su sabiduría, por supuesto, aumentó su maná máximo. Si tuviera que adivinar, entonces la inteligencia tal vez tenía algo que ver con la potencia del maná. Sin embargo, se sintió bien tener finalmente la estadística mencionada como otorgando bonificaciones a una habilidad. Infused Power Shot también era mucho más poderoso que el antiguo Power Shot. O bien, el potencial para que fuera poderoso era mayor. Power Shot se basó únicamente en su resistencia junto con la capacidad de su cuerpo físico para resistir la energía acumulada hasta que la liberó en una explosión de poder. Esta nueva versión usó maná y resistencia. Ahora, el arma estaba cubierta junto al cuerpo de Jake, haciendo que eso también importara mucho más. El límite de la cantidad de maná cargado era el arma utilizada y la capacidad de Jake para controlar el equilibrio del maná y la resistencia. Como se requería un equilibrio, su límite de resistencia cargada era en realidad el mismo, ya que tenía que usar una cantidad correspondiente de maná como resistencia. El daño infligido por sobrecargar la habilidad tampoco cambió, aunque ahora también corría el riesgo de romper el arma. El poder de la habilidad estaba determinado por la cantidad de maná y resistencia combinados, lo que naturalmente hacía que la habilidad fuera mucho más fuerte. Aunque no fue una simple adición, duplicar el poder. Un disparo rápido sin ningún tiempo de carga no era tan fuerte como el Power Shot completamente cargado de Jake antes. También podía sentir que no era como si no pudiera hacer un Power Shot como antes, basándose únicamente en la resistencia. No podía imaginar muchos escenarios en los que haría eso, pero podía. En cuanto a la parte final de la habilidad. Aquí fue donde el sistema se hizo cargo por completo y lo ayudó. La liberación de la habilidad fue enteramente obra del sistema, mientras que Jake solo había querido la forma en que se suponía que sucediera. Cómo se las arregló para liberar la energía en el ataque tan perfectamente estaba muy por encima de su nivel de pago.
Si funciona, funciona, supongo, pensó Jack mientras se encogía de hombros mentalmente. El sistema era un poco extraño en muchas áreas. Las habilidades claramente podrían desbloquearse o actualizarse de acuerdo con las acciones del usuario, pero aún no había visto ninguna habilidad nueva adquirida directamente. La opción solo aparecería la próxima vez que adquiriera la oportunidad de desbloquear otra habilidad. Lo cual, casualmente, era muy relevante actualmente ya que acababa de alcanzar el nivel 40. Asterisco habilidades de clase cazador ambicioso disponibles asterisco. Sin motivo para demorarse, aceptó la indicación para desbloquear una nueva habilidad, mientras la larga lista de selecciones aparecía ante él. Los sospechosos habituales todavía estaban allí, con todas las habilidades con las armas todavía obstruyendo el principio, seguidas de todas las habilidades que había pasado por alto cuando todavía era un arquero regular. A los 30, había considerado Hunter's Tracking y Hunter's Trapping Expertise bastante, pero finalmente los había pasado a favor de Spreading Arrow. Una decisión de la que no se arrepintió. Podía haber muchas situaciones en las que serían útiles, pero todavía no sentía que le atrajeran. Quizás la próxima vez, se dijo a sí mismo, sabiendo muy bien que probablemente también se presentaría otra opción más atractiva la próxima vez. Después de todo, la parte emocionante de las habilidades siempre fueron los recién llegados. De los cuales hubo algunos, aunque el primero no fue realmente tan emocionante. Golpe infundido, común, a veces, hay fuerza en la simplicidad. Carga un arma cuerpo a cuerpo con maná y golpea para causar daño adicional. Agrega una bonificación menor al efecto de la inteligencia y la fuerza cuando se usa golpe imbuido. Esta habilidad era solo, sí. Tal vez podría ser útil, pero Jack dudaba que fuera tan útil como muchas de sus otras opciones. Además, el cuerpo a cuerpo no era su primera opción, para empezar. Si bien se veía a sí mismo como algo competente en eso, el objetivo en última instancia era encontrar una oportunidad para crear cierta distancia y volver a usar su arco. La creación de la opción de habilidad adicional también ayudó a confirmar el precedente de que él crearía más o menos directamente estas nuevas opciones. Estaba bastante seguro de que Infused Strike se produjo como resultado de Infused Power Shot. Por supuesto, estaba seguro de que había razones más complicadas detrás de la forma en que el sistema desbloqueaba habilidades. Naturalmente, no iba a hacerlo con Infused Strike. La siguiente opción de habilidad también hizo mucho más fácil descartarla. Determinación del cazador ambicioso, raro. El cazador ambicioso no es de los que retroceden incluso frente al enemigo más aterrador. La mente una fortaleza, el cazador determinado. Aumenta la resistencia a todos los ataques mentales y basados en ilusiones. Aumenta la resistencia a los efectos supresores. Agrega una pequeña bonificación al efecto de determinación del cazador ambicioso basado en la fuerza de voluntad. Una habilidad defensiva pasiva. Uno raro en eso. Los efectos parecían estar bien, aunque no necesariamente tan útiles para la situación actual de Jack. Todavía no había conocido mucho en la vena de la manipulación mental. Pero la idea lo asustó a muerte. La mente era algo complicado, ya Jack no le gustaba la idea de que fuera manipulada en lo más mínimo. Imaginar a alguien controlándote sin ti mismo, incluso siendo consciente de ello, era francamente escalofriante. Ser un títere dispuesto solo por alguna jodida habilidad. Sin embargo, esperaba que la mayor parte de la magia mental no fuera así. Pensando en retrospectiva, tal vez los Morad Screechers e incluso Alpha habían usado algún tipo de ataque mental con sus chillidos. Los ataques no eran meramente físicos sino que tenían energía mezclada, sacudiendo momentáneamente su mente, lanzando sus sentidos en un bucle. Por supuesto, había estado bien debido a las habilidades de su línea de sangre que lo hacían no confiar en sus sentidos habituales. Pero aún así había sido una experiencia desgarradora y la sensación de vértigo estaba lejos de ser agradable. La habilidad también proporcionó resistencia contra las ilusiones y los efectos de supresión. Ambas cosas también eran cosas que Jack realmente no había encontrado hasta donde él sabía. Honestamente, no estaba muy interesado en la habilidad. Si bien creía que sería fundamental en ciertas situaciones, por ahora necesitaba algo que lo hiciera más fuerte de inmediato. La razón de eso es bastante simple,
la mazmorra aún no estaba terminada. Todavía tenía el objetivo de derrotar a Dan Mother. Si bien había matado a un alfa, la bestia no había sido la gran malvada. La madre del Den probablemente era una bestia incluso más fuerte que el alfa, por lo que necesitaba algo que lo ayudara en la lucha contra ella. Algo que la habilidad final sin duda haría. Marca del cazador ambicioso, raro, se elige la presa, comienza la caza. Marca un objetivo de forma encubierta, haciéndote consciente de su posición en todo momento hasta que la marca expire o se disipe. Todo el daño infligido al objetivo marcado aumenta. Experiencia de bonificación adicional obtenida por matar a un objetivo marcado por encima de su nivel. Agrega una pequeña bonificación al daño infligido, la duración de la marca y la sutileza de la marca según la percepción. La primera parte de la habilidad que le permitía saber la posición de su presa era algo irrelevante para él actualmente. Todavía tenía que encontrarse con una bestia que se escaparía o abandonaría una pelea, obligándolo a cazar tras ella. Sin embargo, podría ver que sería útil si alguna vez chocara con un enemigo que se retirara, como si hubiera podido marcar a William en ese momento. No, la razón por la que quería esta habilidad se debía al efecto de aumento de daño. Esta fue también la primera vez que vio una habilidad que decía que aumentaba directamente el daño infligido. Siempre fue un efecto de aumento de estadísticas o algo así. La habilidad rascó sus dos picaduras, en primer lugar, ganar más poder y, en segundo lugar, explorar las complejidades del sistema. Incluso tenía esa experiencia de bonificación final ganada por matar enemigos por encima de su nivel para colmo. Tal bonificación ya existía para todos según las notificaciones de eliminación, pero asumió que ésta solo aumentaría esa bonificación. Este efecto probablemente provino de la parte ambiciosa del nombre de la habilidad, ya que parecía bastante acorde con el tema de su clase. Por supuesto, este efecto también fue el primero en verse en una habilidad. No tenía mucho en qué pensar cuando aceptó la habilidad y sintió que la información inundaba su cerebro. Después de unos momentos, sabía exactamente cómo usar la habilidad, al igual que los demás. Volviéndose hacia la salida de la caverna, pasó junto al alfa mientras le daba un último asentimiento de aprobación, mientras un poco de emoción comenzaba a acumularse en su pecho. La pelea con la madre del Den seguramente sería aún más emocionante. Capítulo 68. Por ahora, se confirmó oficialmente. Al sistema le encantaban los túneles largos, molestos y sin sentido que te obligaban a caminar más de lo razonable. Ya había estado caminando durante 30 minutos. La luz detrás de él ya no era visible, mientras que tampoco vio nada frente a él. Era sutil, pero el túnel se curvaba ligeramente, por lo que era bastante natural que no pudiera ver ninguno de los extremos. La gran caverna donde había luchado contra el alfa estaba relativamente bien iluminada por cristales que cubrían el techo, pero por alguna razón, el sistema no se había molestado en iluminar los túneles de ninguna manera. Por otra parte, los túneles se hicieron para que pareciera que los tejones los habían excavado. O tal vez en realidad habían sido excavados por ellos. Jake dudaba seriamente de que el resto de la mazmorra estuviera obviamente prediseñado, pero quién sabe. Afortunadamente, Jake tenía su propia fuente de luz. Su llama alquímica, aunque era una llama transparente, emitía bastante luz. No necesitaba la luz para saber a dónde ir ya que tenía su esfera, sino por lo que hacía Jake mientras caminaba. Un libro estaba en una de sus manos, iluminado por la llama parpadeante. El título decía, Sangre y veneno, hemotoxinas intermedias y... No es exactamente un éxito de ventas, pero a Jake le pareció increíblemente interesante. Si bien los venenos hemotóxicos habían resultado muy útiles contra el alfa, aún le faltaban, por lo que decidió crear una versión mejor para su lucha con la madre del Den. La mazmorra no tenía ningún límite de tiempo, por lo que no vio ninguna razón para atravesarla de manera imprudente. Por otra parte, él no iba a perder el tiempo sin ninguna razón. Nivelar su alquimia era, en opinión de Jake, tan importante como su clase, y fabricar el veneno hemotóxico era otro desafío que valía la pena. También se estaba acercando a la próxima habilidad de su profesión, y tenía la sensación de que la próxima iba a ser jugosa. Las batallas a vida o muerte no eran necesarias para rascar su picazón competitiva y su instinto de desafiarse a sí mismo.
Las complejas técnicas de brebaje y los altos requisitos para un control preciso del maná también hicieron eso. Hasta ahora, Jack solo había creado 2 venenos por encima del grado inferior. Uno era su veneno necrótico, mientras que el otro era la rara amalgama que había usado para pasar la mazmorra de desafío. El veneno necrótico que podía hacer principalmente debido a su paladar de la víbora maléfica, combinado con el comiendo muchos más hongos azules de los que jamás admitiría. Como comerlos le dio una idea de su naturaleza, rápidamente se familiarizó mucho con ellos. E incluso con eso, todavía le tomó bastante tiempo antes de crear el primero. La amalgama de veneno realmente no podía considerarse un brebaje adecuado. Había sido inestable y perdería su efectividad poco tiempo después de haber sido elaborado, e incluso entonces, los efectos eran cuestionables en el mejor de los casos. Además de eso, Jack había usado 10 hongos raros para esa única creación, no siendo exactamente frugal con el gasto de ingredientes. No hace falta decir que no fue una hazaña que pudiera replicar fácilmente. Lo que lo dejó con su desafío actual de hacer la hemotoxina que estaba buscando actualmente. Ya tenía los ingredientes para ello, todavía los tenía almacenados en su collar. Ya se había acostumbrado al almacenamiento espacial, pero de vez en cuando recordaba lo impresionante que era en realidad. Las hierbas permanecieron frescas dentro del collar, tal como lo habían hecho en el jardín encontrado en la mazmorra de desafío. Era como caminar con un invernadero portátil congelado en suspensión temporal. Dentro de ese invernadero metafórico, también había localizado la planta que pretendía utilizar. Bloodthorn Stock, común, una hierba relativamente común que se encuentra en áreas con una gran cantidad de criaturas basadas en la vitalidad. Tiene un olor dulce, a menudo atrayendo animales involuntarios. En su interior se encuentra una cantidad significativa de energía vital contaminada que agita la sangre de cualquier entidad viviente que toca. Este tallo era, como decía la descripción, no muy raro. Crecía absorbiendo la sangre de los seres vivos que la tocaban. Esto se hizo principalmente a los animales que pensaban que era una hierba beneficiosa y luego intentaban comerla, solo para que el tallo permaneciera firmemente enraizado en el suelo, raspando el interior de la boca de la bestia y absorbiendo su sangre. El suelo debajo de estas plantas a menudo era rojo, lo que hacía creer a muchos que la hierba crecía en un suelo empapado de sangre. Sin embargo, más tarde se descubrió que la tierra se volvió roja debido a que Bloodthorn Stock concentraba la energía vital en ella para atraer aún más presas. Era una planta bastante insidiosa que había matado y mutilado a innumerables seres vivos. Jake incluso había notado que los tallos comenzaban a marchitarse un poco momentos después de sacarlos, lo que lo obligó a regresar rápidamente y recoger algunos cadáveres de tejones para alimentar a los pobres tallos asesinos. Cuando estuvo allí, también consideró si podía usar algo de los cadáveres de las bestias para hacer venenos. Lamentablemente, su sentido de la víbora maléfica dejó en claro que su veneno dejó de funcionar después de su muerte. Si Jack tuvo que adivinar, fue por la falta de energía interna. Así que solo tenía que usar sus cadáveres para alimentar los tallos. En una nota al margen importante, en realidad sabían bastante bien. La hierba tenía un olor encantador, con mucho líquido dentro. Las espinas se quitaron antes de que comenzara su festín, por supuesto. Comió muchos de ellos, ya que se familiarizó con la hierba antes de comenzar su práctica. Curiosamente, los tallos no restauraron maná cuando los comió, sino que liberaron una pequeña cantidad de energía vital. Pensando en retrospectiva, en realidad no había comido nada que valiera la pena durante mucho tiempo. No era que ya no necesitara sustancias, sino que se las arreglaba para mantenerse alimentado solo a través de hierbas. Tenía la costumbre de comer algunos de los que encontraba mientras deambulaba. Espera, ahora soy vegano, de repente pensó al azar. Bueno, un vegano de mierda, teniendo en cuenta que mataba bestias todo el tiempo, pero bueno, no se las comía. Aunque realmente debería hacerlo. Honestamente, uno solo puede culpar a los tejones por no verse apetitosos. Mientras su pensamiento se alejaba del libro que tenía en la mano, finalmente vio el otro extremo del largo túnel con su esfera. Acelerando un poco el paso, se encontró en otra caverna, más o menos del mismo tamaño que antes. Escaneando la cueva con su mirada, había muchos menos tejones,
viendo solo 5 en total. Sin embargo, el problema era el tipo de tejones. 4 de ellos eran el mismo gran tejón, con el extraño pelo puntiagudo. Tejón colmillo venenoso alfa, el biel. Lo único que lo tranquilizó un poco fue el hecho de que todos estaban dispersos. Todos parecían ser muy territoriales, solo permanecían dentro de su área designada. Al final de la habitación había una colina sobre la que yacía otro tejón. Este era bastante diferente a cualquiera de los otros. No tenía púas, pero todos sus pelos parecían finos y suaves. Tenía líneas blancas a lo largo de sus costados en patrones intrincados, luciendo realmente hermoso. Su tamaño era un poco más grande que los alfas. Pero lo más importante, emitía una sensación que hizo que Jake se diera cuenta instantáneamente de que esta bestia era el verdadero líder de esta manada. Den Mother, el Biel. La bestia era claramente más fuerte, pero aún no había evolucionado. Fue un gran alivio, ya que había temido que la criatura fuera de grado D, algo que Jake no tenía absolutamente confianza en enfrentar. Todos los alfas también se sentían solo un poco más fuertes que el que ya había matado. Era muy leve, pero estaba allí. ¿Lo habían arrojado de la caverna principal o algo así?, se preguntó Jake. Después de todo, era imperativo descifrar la intrincada tradición de la cueva de los tejones. Había derribado a un alfa, y tenía confianza para hacerlo con estos. Claro, eran un poco más fuertes, pero también había ganado bastante. No, el problema era su estado actual. Túnica rasgada, brazales perforados y todos los recursos relativamente bajos. Su primera orden del día era poner eso en orden, y la segunda era practicar su alquimia y matar a los alfas. Sabía que no era un proyecto de un día para acabar con el veneno de hemotoxina, por lo que decidió alternar entre la alquimia y la lucha, acabando con los tejones uno por uno. Si todo salió bien, su veneno debería estar listo para su enfrentamiento con la madre del Den. Sin razón para quedarse sentado, comenzó a trabajar en la restauración de su equipo y terminó los preparativos para su primer intento de artesanía. Leyó las recetas, comió las hierbas y arregló sus cosas durante el siguiente par de horas. Con todo listo, comenzó el arduo proceso de crear un veneno completamente nuevo. Las diferencias entre rareza inferior y rareza común no eran enormes, pero estaban lejos de ser insignificantes. La complejidad requerida en el control del maná y el manejo de los ingredientes estaba en otro nivel. Agua purificada, musgo verde envejecido, tallo de espina de sangre, así como un buen olor de su propia sangre potenciada con sangre de la víbora maléfica, y estaba listo para irse. La primera parte salió como se esperaba, ya que extrajo la energía del musgo y la integró con el agua y su sangre. Esta parte era la misma que con los venenos necróticos, por lo que ya tenía experiencia, por lo tanto, terminó esa parte sin ningún problema. Luego, comenzó a aplicar el dulce néctar que se encuentra dentro de los tallos de Bloodthorn. No necesitabas el tallo en sí, sino solo los jugos que se encuentran dentro. El líquido altamente concentrado entró en el recipiente para mezclar sin que ocurriera nada inesperado. Los jugos y el resto de la mezcla actuaron como imanes con los mismos polos, alejando a la otra parte. Pero, por supuesto, Jake los necesitaba para mezclar, y no solo mezclar, sino fusionar y generar efectos sinérgicos. Mientras intentaba empujarlos más cerca, la pequeña barrera que los separaba se rompió inesperadamente y las energías chocaron antes de que Jake pudiera reaccionar. Todo el brebaje pareció estallar cuando todo el líquido voló por los aires, salpicando toda su ropa. Se las arregló para cerrar los ojos y evitar que algo entrara en ellos, pero su capa recién restaurada no tuvo tanta suerte. Las propiedades ácidas de su sangre aún persistían en el brebaje, haciendo que su capa una vez más se llenara de agujeros cuando se erosionaron pequeños parches. Eso salió bien, pensó Jake para sí mismo mientras comenzaba a restaurar su capa una vez más. También recibió golpes en la piel, pero su resistencia y gran dureza lo dejaron con nada más que unas pocas marcas rojas. Lo que Jake acababa de experimentar era un gran ejemplo de por qué los alquimistas especializados en toxinas tenían una gran vitalidad y dureza. El proceso de mezcla era mucho más peligroso que el de una poción normal, e incluso si hubiera sucedido lo mismo durante la elaboración de una, la erupción solo habría dejado a Jake cubierto de líquidos inofensivos.
Por supuesto, esto descontaba que muchos alquimistas que fabricaban venenos a veces tenían que probar y experimentar con sus toxinas. Y la mejor manera de conocer el efecto del veneno era experimentarlo uno mismo. Hake no había hecho esto todavía, pero, de nuevo, en realidad no había hecho tantos tipos diferentes de toxinas. Aunque su única creación original casi lo había matado. Después de su fracaso inicial, hizo algunos intentos más y encontró un progreso pequeño pero constante. No se le otorgó ningún nivel por sus esfuerzos, lo que aún lo coloca en 47, pero no se desanimó. Bebió una poción de salud final, recargando su salud cuando entró en meditación para restaurar su resistencia y maná. Esos dos eran relativamente fáciles de restaurar. El maná se regeneraba continuamente, mientras que la resistencia se restauraba cada vez que meditaba o dormía. La salud era otra historia. Se regeneró naturalmente, pero a un ritmo mucho más lento que los otros dos. Había perdido bastante salud contra Alpha Venom Fun Badger, y si quería que se regenerara naturalmente, probablemente tomaría días. Dudaba que incluso una semana pudiera llenarlo. Por eso usó pociones de salud para colmo. Sin ellos, su progreso sería mucho más lento, ya que se vería obligado a tomar descansos demasiado largos. Esta fue también la razón por la cual los curanderos eran tan esenciales para subir de nivel. Saliendo de la meditación unas horas más tarde, revisó su menú de estado, poniendo todos sus puntos libres en percepción. Ya había hecho eso con muchos de ellos antes de obtener la marca del cazador ambicioso, pero ahora que tenía eso, solo confirmaba su elección. Mirando el estado, estaba muy satisfecho. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, el Biel 43. Clase, cazador ambicioso, el Biel 40. Profesión, alquimista prodigioso de la víbora maléfica, el Biel 47. Puntos de salud, PV 3540, 3540. Puntos de maná, PM 3427, 4210. Resistencia, 1501, 1890. Estadísticas. Fuerza, 231. Agilidad, 284. Resistencia, 189. Vitalidad, 354. Dureza, 190. Sabiduría, 421. Inteligencia, 150. Percepción, 493. Fuerza de voluntad, 224. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, Bloodline Patriarca, portador de la verdadera bendición de un primordial, Dungeon Pioneer y. Habilidades de clase, armas básicas de una mano, inferior, sigilo básico, inferior, tiro con arco avanzado, común, vista de cazador, poco común, estilo básico de colmillos gemelos, poco común, sombra básica bóveda de umbra, poco común, flecha divisoria, poco común, cazador de caza mayor, poco común, disparo poderoso infundido, poco común, marca del cazador ambicioso, poco común. Habilidades de profesión, herbología, común, preparar poción, común, inventar veneno, común, purificación de alquimista, común, llama alquímica, común, toxicología, poco común, cultivar toxina, poco común, veneno de víbora maléfica, raro, paladar de víbora maléfica, raro, toque de víbora maléfica, raro, sentido de la víbora maléfica, rara, sangre de la víbora maléfica, épica. Bendición, verdadera bendición de la víbora maléfica, bendición, verdadera. Habilidades de raza, lenguas infinitas de la miríada de razas, única, identificar, común, meditar, común, sudario del primordial, divino. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. El crecimiento más significativo fue en su percepción. Había ganado casi 150 puntos desde que ingresó a la mazmorra con todos los niveles y su inversión de puntos gratis. En realidad, solo había invertido 120 puntos más o menos, pero la bonificación del 25% de su linaje y título resultó en un gran aumento. Y podía sentir el aumento. Fue en cosas menores, como cuando se enfocaba en un objeto,
podía distinguir más fácilmente los pequeños detalles, y cuando se enfocaba en su oído, podía escuchar incluso la cosa más pequeña. No era como si la percepción simplemente impulsara los sentidos, ya que sería terriblemente molesto si tuvieras que escuchar el sonido de tu propio corazón constantemente. Tenía que concentrarse en eso, lo que significa que no ayudaba tanto si estaba distraído. Donde podía ver fácilmente el crecimiento era con su esfera. Con cada punto invertido, aumentó ligeramente su área de efecto y claridad. No era mucho, pero estaba allí. En cuanto a su sentido del peligro y otras cosas relacionadas con su línea de sangre, para empezar, no tenía idea de si interactuaban con la estadística. Por otra parte, su linaje era una parte intrínseca de él, ¿se daría cuenta siquiera si mejoraran, o no se sentiría completamente natural para él? Ya que, en cierto sentido, era natural. Cerrando su menú de estado una vez más, consideró revisar brevemente el panel de tutoriales, pero decidió no hacerlo. Las distracciones no le harían ningún bien. En esta mazmorra, solo estaban él y un montón de tejones demasiado grandes, el resto de los sobrevivientes al diablo. Identificó a la primera presa, sacando su arco, mientras preparaba una flecha con su viejo y débil veneno hemotóxico. Había estado sentado bastante tiempo y era hora de hacer un poco de ejercicio ligero con un poco de combate mortal. Capítulo 69. Tutores privados ya que apenas podía caminar, costosas escuelas privadas y un sistema de apoyo a su alrededor compuesto por lo mejor que el dinero podía comprar. Se graduó como el mejor de su clase, ingresó a la mejor universidad y una vez más demostró ser excelente, estando en la cima una vez más. Había estado en los periódicos, alabado por todos. Pero siempre había tratado de que no se le subiera a la cabeza. Su padre había sido del tipo de persona que trata al conserje como al director ejecutivo. Su padre incluso se había negado a contratarlo en su propia empresa, diciéndole que tenía que seguir su propio camino. Las conexiones sin duda habían ayudado al principio, pero a medida que se abrió paso en el mundo corporativo, una vez más se destacó. Al principio, tal vez fue elegido porque era el hijo de su padre, pero ahora Jacob fue elegido porque era el mejor hombre para el trabajo. Una marca de honor para él. Pero este lugar de mierda no era uno en el que sobresaliera. Este agujero de mierda olvidado de Dios llamado tutorial no era algo para lo que él hubiera entrenado o incluso soñado. Y, sin embargo, había hecho todo lo posible. Había tratado de asegurarse de que todos sobrevivieran y todos regresaron a casa. Pero había fallado una y otra vez. Sus colegas murieron uno por uno y él no pudo ayudarlos. Sus manos temblaban cada vez que sostenía una espada, y su mente se quedó en blanco cuando una bestia se le acercó. Se sintió inútil. Incluso donde se suponía que era hábil, falló. Ni siquiera pudo ayudar a Jake, llevándolo accidentalmente a una trampa y casi haciendo que lo maten. Su relación con Caroline se había agriado después de eso. Había cambiado, tal vez por su propia desesperación. Jacob creía que aún podría haberla ayudado, arreglado su relación y vuelto a ponerla en el camino correcto. Tal vez era una esperanza ingenua, pero Jacob quería al menos intentarlo. Podría, porque hasta eso la había jodido. Ni siquiera algo tan básico como no separarse sin remordimientos era posible para él. Había ignorado a Caroline cuando se fue con Rachel para atacar los restos del campamento de Hayden. Sus últimas palabras habían sido «déjame en paz, por el amor de Dios». Sin embargo, lo intentó de nuevo. Incluso después de ser roto, una y otra vez, se levantó. El contador del tutorial estaba claro. Todos estaban muertos. Después de que vieron que el número cayó dramáticamente, toda la base se había reunido. Cuando finalmente se detuvo la matanza, Jacob había hecho un recuento y encontró a todas las personas que aún vivían presentes, además de 2. Jacob se había ido junto con Bertrand para investigar qué diablos había pasado. Lo que encontraron fue puro caos. Los cadáveres y las armaduras destrozadas estaban esparcidos por un área grande. Habían llamado a los sobrevivientes, pero el silencio había sido su única respuesta. No les quedaban pociones curativas ni curanderos, así que incluso si encontraban a alguien, no estaba seguro si podrían salvar a la persona.
No se habían quedado por mucho tiempo ya que Jacob había visto algo que lo hizo enviar a Bertrand de regreso solo. Jacob se quedó un rato más, contemplando qué hacer antes de que él también regresara. Lo que llevó a la situación actual. Jacob había hecho lo que podía para tratar de mantener las cosas funcionando. Pero la situación era terrible. Todos habían perdido amigos o familiares en la batalla, muchos incluso mostraban claros signos de haberse rendido. Pero se las arregló para mantenerlos en marcha. Los dos enigmáticos sobrevivientes fueron una gran ayuda allí. Nadie sabía quiénes eran, lo que significaba que podían ser cualquiera. Solo esa pequeña pizca de esperanza mantuvo a muchos en marcha, y el propio Jacob esperaba que fuera suficiente para superar el resto del tutorial. Para entonces, con suerte, podrían reunirse con el resto del mundo. Jacob también esperaba volver vivo al mundo real. Lucharía y sobreviviría. Pero Jacob sabía quiénes eran los dos sobrevivientes. Sabía que era una falsa esperanza, pero era todo lo que podía ofrecerles. En el campo de batalla, había enviado de regreso a Bertrand porque vio a alguien. Parecía un cadáver quemado, pero Jacob sintió que vio un leve movimiento. Fue Guillermo, apenas era reconocible, pero Jacob sabía que era él. Jacob no era estúpido y rápidamente armó todo lo que había sucedido, especialmente cuando vio el cadáver metalizado de Caroline. William los había matado a todos. Y allí estaba. Inconsciente e indefenso ante él. Con la espada inicial en su cintura, podría matarlo. Tal vez debería matarlo. Sin embargo, dio media vuelta y se fue. Incluso después de todo lo que había hecho. Jacob no deseaba verlo muerto. No porque Jacob necesariamente creyera que William podría ser salvado, o algo estúpido como ese. Jacob simplemente no quería matar a nadie. Sentado en medio del campo de batalla, miró hacia el cielo. Realmente odiaba este lugar, pero se negaba a dejar que lo destrozara. Todos perdían la esperanza día a día, pero Jacob se sentía responsable de mantenerla viva. Tal vez William se despertaría antes de que terminara el tutorial, no, seguramente se despertaría y vendría a matarlos a todos. Si ese es el destino, entonces que así sea. Había estado atrapado en el nivel 24 durante mucho tiempo en su clase. Mucho tiempo en comparación con todos los demás. El aviso nunca había aparecido para él como todos los demás. Como la única persona en todo el tutorial que conocía, la evolución lo eludió. Asterisco evolución de clase disponible asterisco. No sabía por qué vino. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? No había matado nada, solo había estado sentado solo, mirando las estrellas artificiales arriba. Dejando que el sistema le siguiera la corriente, aceptó la evolución. Pero en comparación con lo que esperaba, no se encontró con una selección de clases. Muchos informaron tener al menos dos, y algunos solo fueron un gran cambio de su clase original. Pero Jacob solo vio uno. Augurio de esperanza, cuando todo está perdido, la mayoría cae de rodillas derrotada, pero tú te convertiste en el pastor para guiar a los perdidos. Un héroe para muchos, mentor para la mayoría, una guía para todos. El Logger of Hope es una clase de apoyo enfocada completamente en guiar y liderar a otros. Tu credo es no pelear, tu destino para que otros se den cuenta de su destino. ¿Cómo se hace eso? Depende de usted. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más 8 WIS, más 8 Will, más 8 VIT, más 8 Free Points. Apenas leyó la descripción antes de aceptarla. Asterisco la Santa Madre te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Umbra te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Gregorio the Maker te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Yggdrasil te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco el Daufater te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Kamicus te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco el Siervo Eterno te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Autemius te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Asterisco Atlas te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco.
Asterisco, el buscador te ha invitado a su reino. Aceptar, asterisco. Jacob recibió instantáneamente lo que solo pudo clasificar como spam. Cientos, no, ahora eran miles de invitaciones que aparecieron ante él. Sin embargo, cada invitación no era tan simple como un simple mensaje. Todos ellos parecían llevar algún tipo de intención dentro. Un leve indicio de lo que eran los que invitaron a Jacob. Una vez más, Jacob simplemente se dio cuenta de cómo se sentían, pero sabía que elegiría el primero. Una acción que inmediatamente hizo que su visión se volviera negra, mientras todo su mundo cambiaba. Una luz cegadora apareció ante él cuando sintió tierra firme bajo sus pies. Sobresaltado, miró a su alrededor mientras su visión volvía lentamente a la normalidad. Sabía que había recibido muchos mensajes del sistema antes de obtener la clase, pero no sentía que ahora fuera el momento o el lugar para revisarlos. Estaba de pie dentro de un gran salón. No, llamarlo genial era quedarse corto. Este lugar era más que masivo. Ni siquiera podía ver ninguno de los extremos cuando vio pilares dispararse hacia el cielo a su alrededor, cada uno más grande que el edificio más prominente que jamás había visto. Ni siquiera había un techo, sino una capa de nubes en la que desaparecían los pilares. Mientras se maravillaba ante la vista, de repente escuchó una voz detrás de él. Muy hermoso, ¿no? Dándose la vuelta, vio a una mujer. ¿Qué era todo lo que su cerebro registró mientras permanecía allí estupefacto? No podía verla, per se, pero sabía que miraba a la perfección. Un sentimiento de reverencia brotó en su pecho que ni siquiera sintió el más mínimo deseo de apagar. Después de lo que parecieron minutos, apenas logró recomponerse mientras tartamudeaba, sí, hermosa. La mujer agitó su mano como un sofá, y una mesa apareció ante él. La mesa incluso tenía lo que parecía ser té recién preparado en una taza, listo para beber. Toma asiento, Jacob, dijo mientras lo guiaba hacia el sofá. Jacob ni siquiera pensó. Él simplemente hizo lo que ella dijo y se sentó rígidamente en el sofá. La mujer misma se sentó en una silla al otro lado de la mesa mientras tomaba su taza de té y comenzaba a beber. Ella no mostraba ninguna intención de dirigirse a él. ¿Qué pasó? Jacob finalmente preguntó, después de tomarse unos segundos más para recomponerse. Debo agradecerte por aceptar mi invitación, respondió mientras agregaba. En cuanto a por qué te invité, hay muchas razones. ¿Qué razones? ¿Y por qué obtener una mejora de clase me invita aquí? ¿No escuché que esto le sucedió a los demás? Respondió Jacob, su curiosidad ahora excedía su cautela. Tantas preguntas, se rió la mujer mientras las respondía. Inicialmente llamaste mi atención debido a tu afiliación con Sebond, que solo se amplificó con tu conexión con Vapor's Chosen. Un cazador, al parecer. En cuanto a por qué estás aquí, lejos de todo el mundo, algo especial sucede durante la evolución de una clase, por lo que es normal que los demás no hablen de ello. Pero sepa que no es el primero de su tutorial en tener un encuentro como este. Otra razón importante por la que te elegí es que tienes lo que busco en mis seguidores, un pastor digno y capaz de traer más luz al corazón de la gente. Su clase ahora es perfecta para eso. Como sin duda sabes, cualquier dios invitaría gustosamente a un augur a su redil. Jacob se tomó un tiempo para digerir la información. ¿Estaba siendo reclutado en una religión de algún tipo? ¿Tenía alguna opción? ¿Todo esto que estaba sucediendo era bueno o malo? Pero más importante, ¿quién o qué es el cazador y el sabio? El sabio es de interés para un viejo amigo, y el cazador despertó a la víbora. Ya no puedo ver con precisión quién es, sin duda debido a la interferencia de la víbora, pero debería ser amigo tuyo, respondió con calma como si tuviera todo el tiempo del mundo. Jake es el cazador, pensó al instante. Esto también confirmó que estaba vivo. Aunque Jacob había esperado eso, para empezar. Después de todo, Jake había escapado y, según lo que había visto, el tipo podía manejarse solo. Pero, ¿qué era eso de despertar a la víbora? ¿Hizo algo? ¿Fue esta la razón por la que se volvió tan fuerte? ¿Qué quieres decir cuando dices que despertó a la víbora?, preguntó Jacob.
La mujer parecía estar recordando un poco antes de comenzar. La víbora maléfica es de quien hablo, un ser antiguo que ha existido desde los albores del sistema mismo. Después de un evento trágico, se aisló del resto del multiverso durante muchas eras, pero después de la integración de su mundo, ha regresado. Y tu amigo es quien lo hizo salir de esa reclusión. ¿Es bueno o malo que haya regresado este viper?, preguntó Jacob, un poco confundido. El tiempo lo dirá, respondió ella con una sonrisa. Espero que traiga cosas buenas. En una nota personal, estoy feliz de verlo ya no deprimido en ese reino vacío suyo. Jacob asintió, ya que honestamente no entendió ni la mitad de lo que se decía. Puede ser presuntuoso de mi parte preguntar, pero ¿es bueno o malo que venga aquí?, preguntó. Parece que te importa mucho lo bueno o lo malo, Jacob. Ella respondió con una risita. Todo depende de lo que hagas con estar aquí. Pero si tuvieras que ponerlo en una caja, lo llamaría algo bueno. Está bien, dijo mientras su cerebro seguía tratando de comprender la situación en la que se encontraba. Sin embargo, no cuestionó su juicio, se sentía incapaz de cuestionarlo. ¿Por qué me trajiste aquí, entonces? Quiero ofrecerte un regalo además de una responsabilidad, respondió la mujer. El don, mi bendición, la responsabilidad, para servir debajo de mí. Para ayudar a difundir mi palabra a su universo. Jacob frunció el ceño ante esto. Esto se parecía mucho a algún tipo de religión. Jacob nunca había sido del tipo religioso, por lo que honestamente no estaba seguro de cómo sentirse acerca de la oferta. ¿Puedo preguntar qué implica difundir tu palabra y a quién oramos exactamente?, preguntó, tratando de saber en qué se estaba metiendo exactamente. Por otro lado, la mujer no pudo evitar reírse una vez más, hipnotizando a Jacob por completo. Estaba muy seguro de que su encanto no era de ninguna manera natural sino mágico de algún tipo. La palabra es fácil. Para servirme y para servir a la santa luz. Mis enseñanzas son esperanza, justicia y rectitud, equidad y amor mutuo. Da el castigo de los malvados y la autorrealización para convertirse en lo mejor que uno puede ser, respondió ella. Jacob comenzó a darse cuenta de algo impactante. Uno que rápidamente se confirmó. En cuanto a quien rezamos, bueno, personalmente no rezo a nadie. Pero mis seguidores me rezan. ¿Eres Dios? Jacob preguntó con incredulidad. ¿Era esto Dios? Un Dios, corrigió ella. No te sorprendas tanto, no somos como aquellos de los que había oído hablar antes del sistema. Somos entidades muy tangibles y, como pueden ver, uno puede incluso encontrarse con su Dios. Aunque es raro. Si te alejas lo suficiente de tu camino, también puedes entrar en la divinidad, Jacob, incluso si el camino es largo. Pero si me sigues, te ayudaré a ponerte en este camino, aunque tu éxito o fracaso dependerá totalmente de ti y del destino. Jacob tuvo que tomarse un tiempo una vez más para recuperar la compostura después del bombardeo de información y revelaciones impactantes. Si deseas unirte a mí, te daré una bendición y te enviaré de regreso al tutorial. Nuestro tiempo aquí es limitado, después de todo. Solo puedo retenerte aquí por tanto tiempo antes de que el sistema te arrastre de regreso, continuó antes de que Jacob pudiera formular una respuesta. Espera, si eres un dios, ¿por qué no puedes detener el sistema? ¿Y cuál es el sistema para empezar? ¿Qué quiere? Jacob dijo, sin poder contener algunas de las muchas preguntas con las que estaba luchando. No soy todopoderoso. Nadie es. En cuanto a cuál es el sistema, bueno, eso requiere una respuesta más larga de lo que tenemos tiempo, dijo pacientemente, a pesar de la aparente falta de tiempo. Entiendo que luchas con el sistema como concepto, pero desde mi experiencia, realmente no quiere nada. Simplemente está ahí. Es como preguntar qué quiere la gravedad o por qué la luz no deja de ser brillante. Si realmente desea aprender sobre el sistema, hágalo una vez que sea lo suficientemente poderoso. Jacob asintió ante la respuesta, ya que tenía sentido. Suficiente sentido común para que él no quisiera pensar más en eso, ya que eso lo llevaría a otra espiral de pensamientos errantes. ¿Qué implica obtener esta bendición?, preguntó, volviendo a la normalidad.
Uno solo puede tener una sola bendición, otorgada por una deidad. En cuanto a cuál es la bendición, depende del Dios. Pero no importa qué tipo de bendición, abrirá caminos, lo que significa más habilidades y opciones de evolución. En cuanto a lo que quiero, podemos hablar de eso la próxima vez. Mientras ella decía eso, Jacob sintió que lentamente comenzaba a desvanecerse. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Apretando los dientes, Jacob decidió correr el riesgo. Tal vez solo se estaba enamorando del encanto sobrenatural de la mujer, pero aún así decidió intentarlo. Sí. Con eso, ella extendió su mano y tocó ligeramente su mejilla aún descolorida. Adiós, hijo mío. Que cumplas tu propósito destinado. Y con esas palabras, Jacob sintió que su visión giraba una vez más, cuando se encontró de nuevo en el suelo de donde había desaparecido. Se sentía como si hubieran pasado horas, pero probablemente ni siquiera había sido una hora. Jacob incluso consideró brevemente si todo había sido una alucinación hasta que revisó sus notificaciones. Bendición mayor de la Santa Madre, bendición mayor, un seguidor digno reconocido personalmente por la Santa Madre. Convertirse en portavoz de la primordial misma es un gran privilegio, otorgado a pocos en todo el multiverso. A través del vestigio de karma que se te ha dado, has accedido a un poco de su poder sagrado. Más 5% inteligencia, más 5% voluntad. Otorga acceso a muchos caminos nuevos. Solo se puede celebrar una bendición a la vez. Este fue el primero que vio, ya que se quedó desconcertado. Incluso dio estadísticas, aunque sus estadísticas aún eran escasas actualmente, sabía que tendrían que ser significativas más adelante. El otro efecto, como abrir nuevos caminos, tenía que estar relacionado con esas evoluciones y habilidades de las que ella, no, la Santa Madre, su patrona, hablaba. Pero esto fue solo el comienzo ya que había obtenido bastantes beneficios. Todavía sentado a solo unos metros del Sebond casi muerto, William repasó todo lo que lo había cambiado, el conocimiento incluso entró en su mente cuando comenzó a revisar todas las notificaciones. Capítulo 70. Jacob sintió un poco de emoción por primera vez en mucho tiempo al leer sus notificaciones. Apenas había abierto ninguno de los menús del sistema durante semanas, y cuando lo hizo, solo lo hizo para verificar el panel de tutoriales o su resistencia. Pero ahora las cosas habían cambiado, ya que quizás finalmente había encontrado un camino para sí mismo en este nuevo mundo. Con la bendición, aparentemente también llegó un título. El único otro título que tenía Jacob además del que todos comenzaron. Honestamente, había olvidado la existencia de títulos antes de ese momento. Portador de la bendición mayor de un primordial, obtén la bendición mayor de un primordial. En el vasto multiverso, existen muchos dioses, gobiernan muchos panteones, pero los primordiales son pocos. Ser bendecido personalmente por un primordial es una rareza, así que llévalo con orgullo. Otorga la habilidad, Faro de la Santa Madre, épica. Más 5, todas las estadísticas, más 5% de sabiduría, fuerza de voluntad y vitalidad. Otra ganancia masiva y otro efecto de aumento de estadísticas. Eran incluso las mismas estadísticas que Jacob obtuvo mucho de su clase. En cuanto a la habilidad que otorgaba, no estaba muy seguro. Faro de la Santa Madre, épica, un faro en medio de un mar de confusión. Una luz para que todos la sigan a fin de encontrar una orilla segura una vez más. Te permite asimilar las emociones de quienes te rodean con mayor facilidad, comprendiendo sus deseos internos más profundos. Pasivamente te hace parecer más confiable para aquellos que tienen fe en ti. El efecto de Lighthouse of the Holy Mother se basa en la sabiduría y la fuerza de voluntad, respectivamente. Sonaba francamente espeluznante, la superarma perfecta para cualquier acosador. Pero desde la perspectiva de un líder, fue invaluable. La moral y los empleados felices eran la piedra angular de una empresa altamente eficiente, especialmente una enfocada en el conocimiento en lugar del trabajo físico. Ser capaz de convencer a otros más fácilmente también fue muy útil. Simplemente le molestaba a Jacob imaginarlo literalmente manipulando mentalmente a otros. Al menos la habilidad parecía solo reforzar la confianza que otros ya tenían en él.
Después de la reunión, naturalmente también había obtenido el nivel, así como un montón de habilidades perdidas. Asterisco, Dean. Clase, Ogre of Hope, ha alcanzado el nivel 25, puntos de estadísticas asignados, más 8 puntos gratis asterisco. Asterisco habilidad perdida asterisco, golpe, común. Asterisco habilidad perdida asterisco, arma básica de una mano, inferior. Asterisco habilidad perdida asterisco, arma básica de dos manos, inferior. Asterisco habilidad perdida asterisco, espada y escudo básico, inferior. Asterisco habilidad perdida asterisco, armas arrojadizas básicas, inferior. Asterisco habilidad perdida asterisco, enfoque equilibrado, común. Asterisco habilidad perdida asterisco, bloqueo básico, inferior. Había perdido todas sus habilidades excepto dos. Uno llamado Amplify Voice, que hizo exactamente lo que parece. El otro era Motivating Presence, su única habilidad poco común antes de los eventos que acababan de ocurrir. Era una habilidad que reducía el gasto de resistencia de todos los aliados a su alrededor. Pero, por supuesto, también había adquirido varias habilidades. 4 para ser exactos, el primero una habilidad de afinidad de maná, algo de lo que había oído hablar antes. Asterisco habilidad adquirida asterisco, afinidad mágica ligera, poco común, el elemento de la luz es una afinidad de dos caras. La luz puede brillar sobre los aliados, brindándoles consuelo y fuerza, pero también puede quemar a tus enemigos, junto con una miríada de técnicas místicas. Permite al usuario convertir su maná en afinidad con la luz. Que camines donde la oscuridad nunca llega. Esta habilidad era relativamente simple, excepto por el hecho de que era una rareza poco común. Jacob había oído que la mayoría de las habilidades de afinidad eran de rareza inferior, lo que significa que Jacob se había saltado un nivel al obtenerlo. Cuando aprovechó su mente, pudo sentir vagamente pequeños fragmentos de conocimiento sobre cómo usar el elemento de luz. Sin embargo, como no tenía idea de cómo usar el maná y no tenía habilidades para usar la afinidad, actualmente no hacía mucho. A lo sumo, podría hacerse brillar. La siguiente habilidad también fue un poco extraña pero tuvo un efecto fascinante. Asterisco habilidad adquirida asterisco, pastor de los perdidos, épica, el pastor que conduce a los perdidos es el que forja el camino de todos aquellos a los que guía. Permite al usuario influir más fácilmente en los registros y, por lo tanto, en las rutas futuras de los demás. Habilita su enseñanza para otorgar una cantidad muy pequeña de clase y profesión experiencia. Efecto basado en la sabiduría y la fuerza de voluntad. No tenía ni idea de qué se trataba todo eso de influir en récords. No, lo que le importaba era la penúltima parte. Otorgar experiencia. Podía ayudar a otros a ganar niveles sin tener que pasar por los horrores de la lucha. La siguiente habilidad fue igualmente críptica en muchos sentidos. Asterisco habilidad adquirida asterisco, adivinación del augur, épica, el destino cambia constantemente, pero algunos pueden comenzar a entender el flujo. Permite que el Ogre of Hope mire en los ríos del destino y el destino para interpretar los presagios que se encuentran en su interior. El tiempo entre cada adivinación disponible se basa en la fuerza de voluntad y la sabiduría del augur. ¿Era esta habilidad algún tipo de adivinación? ¿Predicción del futuro? Tenía la sensación de que era mucho más complicado que eso. Y el conocimiento que venía con la habilidad tampoco lo ayudó mucho. Simplemente le permitió saber cómo comenzar a adivinar y sabía que era un proceso bastante largo. La habilidad final era francamente extraña y no descriptiva. Asterisco habilidad adquirida asterisco, One More Light, Legendary, cuando las luces parpadean, tu voluntad permanece. En el cielo de 1.000.000 de estrellas, cuando se acaba el tiempo, queda One More Light. El augur de la esperanza se preocupa cuando la luz se apaga, incluso cuando un momento es todo lo que somos. Entonces su luz permanecerá encendida para guiar aún más a los perdidos y caídos. Las luces que se han apagado. La esperanza no se mata tan fácilmente. Era una habilidad legendaria. Un nivel del que Jacob nunca había oído hablar antes. Recordó a Recher jactándose de haber obtenido una habilidad épica, haciendo que los demás se pusieran verdes de envidia.
Pero ahora había obtenido una habilidad legendaria, una que ni él mismo podía entender. La descripción era tan increíblemente vaga. Cada vez que uno ganaba una habilidad, generalmente también obtendría el conocimiento básico de cómo usarla. Era así con todas sus otras habilidades. Pero con esto, se quedó en blanco. Parecía no hacer nada, y no tenía idea de cómo activarlo. ¿Era la habilidad pasiva, tal vez? Pero si es así, ¿cuáles son sus efectos? Jacob no tenía respuesta para esa pregunta. Incluso si no podía averiguarlo, tenía la sensación de que sabría para qué era con el tiempo. Se sentía como si hubiera renacido. Como si finalmente hubiera encontrado un propósito, un camino a seguir. Uno podría vivir con el sistema sin luchar. Podría convertirse en alguien que lidere a la gente como lo había hecho antes. Podía guiar y ayudar a otros. Quizás finalmente había encontrado una nueva área en la que podía sobresalir una vez más. Otra persona que se destacó en otros lugares fue un hombre que apuñaló repetidamente a una enorme bestia en el costado mientras intentaba luchar contra él. Pero el hombre no se rindió sino que siguió aguantando mientras sus manos agarraban a la bestia desprendían un tenue brillo verde. La bestia ya estaba herida por todas partes, flechas salían de ella por todas partes y un enorme agujero que había dejado una de sus garras colgando sin fuerzas. La sangre brotaba de cada herida, y la espada ciertamente no estaba ayudando con la situación. Finalmente, la bestia dejó de moverse, ya que su atacante recibió una notificación. Asterisco has matado, Alpha Venom Fun Badger, el BL 77, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 114.000 TP ganados asterisco. Asterisco, DIN. Clase, Cazador Ambicioso, ha alcanzado el nivel 44, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, DIN. Raza, Humano, ha alcanzado el nivel 46, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Jaque lo soltó mientras caía hacia atrás sobre su espalda, con una sonrisa colgando de sus labios. Sin importarle en absoluto la sangre en la que había aterrizado. Había pasado más de medio día en esta caverna desde que entró. Los 5 alfa finalmente estaban muertos, y solo quedaba la madre del Den. Había pasado por el ciclo de prepararse para la batalla, pelear contra un gran tejón, hacer alquimia y meditar antes de enjuagar y repetir. El veneno hemotóxico de rareza común todavía estaba en marcha, pero se estaba acercando. Muy cerca. Incluso había logrado obtener otro nivel en su haber con toda la alquimia hecha. En total, había obtenido 4 niveles en su clase, casi obteniendo uno por alfa. El penúltimo era el único que no había concedido uno. No sabía si era natural obtener tantos niveles o si era su marca del cazador ambicioso mostrando su valor. Y, ese mark fue genial. Antes, a veces tenía problemas cuando huía si la bestia salía brevemente de su esfera, pero ahora podía sentir dónde estaba de todos modos, mostrando una gran sinergia con su línea de sangre. El aumento del daño también fue más que notable. No hizo que su espada cortara más, o que sus flechas se clavaran más profundo como había esperado. En cambio, el efecto fue más peculiar. Cada vez que golpeaba a una bestia y le infligía daño, lo que se sentía como una ola o tal vez una pequeña voluta de energía salía a la deriva y consumía solo un poco de salud del objetivo. Fue sutil pero notable durante una larga pelea. Y para hacerlo todo mejor, incluso funcionó con sus venenos. Podía ver claramente que se amplificaba, simplemente permitiendo que las toxinas drenaran más fuerza vital que antes. Todavía tenía que probarlo adecuadamente con una potente dosis de veneno necrótico, pero podía imaginar que los efectos serían muy notables. En otras palabras, la habilidad infligía daño directamente a los puntos de vida. El tejón que había matado más fácil fue el penúltimo, coincidentemente también el único que no le otorgó un nivel. Su Infused Power Shot había hecho que todas las peleas fueran mucho más fáciles, permitiéndole asestar un golpe excelente para comenzar la batalla. Se las había arreglado para golpearlo desde un lado y penetrar a través del canal auditivo y en el cerebro de la bestia. El daño liberado por la marca fue una locura, parecía una ola de energía que bañaba a la criatura.
dijo, mirando, pero él era el único que podía notar el efecto de lo que Jack podía deducir. Aplicar la marca a un objetivo también fue más fácil de lo que había temido. La habilidad dijo que lo aplicó, encubiertamente, y afortunadamente eso resultó ser muy cierto. Ninguno de los tejones había mostrado la más mínima reacción cuando usó la habilidad con ellos, simplemente continuando con su vida diaria de holgazanear. En toda la mazmorra, solo quedaban dos seres vivos, la madre del Den y él mismo. No sabía si podría derrotar a la bestia. Tenía la sensación de que tal vez podría, incluso sin hacer el nuevo veneno. Pero ya había hecho el plan, así que decidió seguir con él. Además, necesitaba otro periodo de restauración. Se había apresurado bastante en la pelea con el tejón final, sin molestarse en reconjurar por completo todas sus flechas, por lo que tuvo que enfrentarlo cuerpo a cuerpo por un tiempo. Un esfuerzo que solo había arruinado su ropa, otra vez, otra vez. Había que decir que Jack parecía el vagabundo más pobre de la zona. Los otros sobrevivientes se habían unido, lo que significa que tenían sastres entre ellos. Jake, por otro lado, tuvo que arreglárselas con sus propias habilidades míseras. Su capa podría restaurarse, pero debajo de esa capa, sí. Su pecho estaba desnudo y lo había estado durante los últimos días. Tenía mucha ropa dentro del Challenge Dungeon, pero ya había decidido dejar de desperdiciar las camisetas. Casi todos estaban desgarrados y, como solo eran ropa normal, no tenía forma de arreglarlos. Todavía usaba pantalones, pero incluso estos estaban hechos jirones y con agujeros por todas partes. Solo los cambiaba cuando era absolutamente necesario, e incluso ahora, eran más pantalones cortos que pantalones. Y hablando de su pecho, tenía que admitir que se veía bien. Jake siempre había tenido una figura bastante ágil, teniendo que pasar mucho tiempo para mantenerse en forma para su tiro con arco. Afortunadamente, los hábitos de ejercicio regular y alimentación saludable se mantuvieron con él después del accidente que detuvo su búsqueda de convertirse en profesional. Su cuerpo actual había sufrido cambios desde que ingresó al tutorial. Toda la grasa del vientre se había ido, sus músculos ligeros y flexibles. Las evoluciones incluso habían dado como resultado que su altura aumentara unos pocos centímetros. Antes había tenido un tamaño bastante promedio, mientras que ahora podría considerarse un poco por encima del promedio. Su rostro y cabello habían permanecido iguales. Su cabello castaño tal vez había crecido un poco, pero era difícil saberlo. El brillo en sus ojos era un poco más agudo que antes, y tal vez sus rasgos se habían vuelto un poco más ásperos en promedio. Pero era difícil saber si se debía al sistema o a todas las dificultades por las que había pasado. Por supuesto, su viaje aún no había terminado. Había, por ejemplo, un tejón gigante que matar. Decidió retirarse a la entrada de la cueva en caso de que la madre guarida hiciera un movimiento inesperado. Dudaba que lo hiciera, pero más vale prevenir que lamentar. Sacando sus ingredientes, se puso a inventar. Agua purificada, sangre infundida, musgo venenoso envejecido, jugos de Bloodthorn Stock y una gran cantidad de maná más tarde, y estaba listo para irse. Su progreso había sido lento y constante durante el último día. Había preparado muchos venenos necróticos de rareza común antes y ya no era un novato en el oficio. De hecho, diría que hacer ese veneno fue más fácil que la poción de resistencia de rareza inferior. La única parte que aún no molestaba era el proceso de fusión de los dos elementos opuestos para la hemotoxina. Se rechazaron el uno al otro, pero él había comenzado a encontrar formas de hacer que se fusionaran lentamente y no chocaran explosivamente, rociando el brebaje por todas partes. Después de que le explotara en la cara demasiadas veces, eso es. Que también era la razón por la que no estaba usando su capa en este momento. Después de todo, su piel tenía mejor resistencia al veneno que su ropa. La parte inicial del proceso fue como se esperaba. El agua, el musgo y la sangre se mezclaron bien, y pronto se terminó la primera parte. Sin embargo, al agregar los jugos de Stoke, Jack había comenzado a cambiar el enfoque. En lugar de agregarlo todo de una vez, lo vertía lentamente en la mezcla. Cuando cayó la primera gota, comenzó a chisporrotear cuando Jack no perdió el tiempo y lo obligó a fusionarse con el resto de la mezcla. Luchó al principio,
pero poco a poco comenzó a integrarse. La naturaleza del brebaje comenzó a cambiar lentamente a medida que se veía afectada por la energía dentro del tallo. Se podría comparar con el efecto de una vacuna. Por supuesto, el cuerpo naturalmente rechazaría lo que se inyecta en el cuerpo, intentando aplastarlo y expulsarlo. Si se aumentaba significativamente la dosis de la vacuna, todo lo que se lograba era enfermar a la persona. Pero con una pequeña dosis, el cuerpo podría acostumbrarse, que era como lo estaba haciendo ahora. El resto del brebaje podría absorber lentamente una pequeña cantidad de los jugos de Bloodthorn y, con la cuidadosa guía de Jack, no causar ningún efecto adverso. Esto le permitió a Jack poner pronto otra gota en la mezcla, y luego otra, y luego otra. Pronto, más de la mitad del líquido requerido estaba en la mezcla y aún permanecía estable. Las últimas gotas ni siquiera muestran reacciones inestables, sino que simplemente se integran por sí solas. Con un poco de coraje, decidió poner el resto del líquido de una vez. El propósito del veneno era, en última instancia, que las propiedades hemotóxicas de los jugos de Bloodthorn Stock dominaran el brebaje y hicieran que tuviera su efecto. En otras palabras, se requería un poco de inestabilidad para que tuviera éxito. Algo que, para gran alivio de Jack, finalmente tuvo éxito cuando vio que la mezcla se volvía completamente roja y que aparecían las notificaciones del sistema. Asterisco ha creado con éxito, veneno hemotóxico, común, se ha creado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, DIN. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 49, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.